Nuevamente es un privilegio estar juntos, reunidos, y es bueno, dice la palabra del Señor, que los hermanos estén juntos, reunidos, puesto que el día se está acercando. Y antes de abrir el santo libro de Dios, les invito a que nuevamente podamos orar en el lugar donde estamos, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por habernos concedido la vida, porque has respondido a nuestras oraciones y porque podemos seguir clamando delante de ti con la fe y la certeza de que tú nos oyes. Al abrir tu santo libro, concédenos tu presencia, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a ver en breves minutos un tema que es por demás importante y usted por favor tome su Biblia, si tiene una hojita, ¿verdad? Con una pluma, un esfero, un lápiz, lo puede considerar. El libro de Isaías capítulo 55, leemos a partir del versículo número 10 en adelante. Isaías 55, versículo 10 en adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Noten, aquí habla de la lluvia, habla de la nieve que riega en la tierra para que pueda germinar, para que pueda dar un fruto. Verso 11. ¿A qué compara esta lluvia? ¿A qué compara esta nieve? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es decir, la lluvia tiene la semejanza de la palabra del Señor. Así es como la palabra desciende sobre nosotros. No perdamos de vista lo que está declarando aquí el profeta Isaías. Ustedes y yo podemos ahora revisar lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Usted y yo encontramos que es en realidad como desciende la palabra. En el verso 2 nos declara lo siguiente: goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Es decir, que la palabra del Señor empieza a gotear cuando usted y yo la recibimos. Es como aquella lluvia que cae. Y la lluvia cuando cae a una tierra donde está, ¿verdad?, sembrado el grano, la lluvia va a poder hacer que produzca, que ese grano se transforme, que pueda empezar a crecer, ¿verdad? Y finalmente que pueda dar fruto. La realidad es que así también desciende la palabra del Señor. Como lluvia, gotea la doctrina. Esta doctrina, la enseñanza que el Señor desea que usted y yo la aprendamos. ¿Con qué finalidad? Amigos y hermanos, lo cierto es que la finalidad es la que el apóstol Pablo le había recomendado allí a uno de aquellos que caminaba junto a él, que era Timoteo. Y vamos a trasladarnos justamente hacia esa experiencia que declara el apóstol Pablo allí. Y nos vamos a ir justamente al libro de Timoteo. Ustedes recuerdan en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Miramos el versículo 16 en adelante. Toda escritura, toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Oh, la palabra que desciende, que gotea, tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su obra. Y su obra es para enseñarnos. La palabra te enseña a ti, me enseña a mí, nos enseña doctrina. Nos redarguye, es decir, que de alguna manera nos exhorta, ¿verdad? Nos muestra en qué punto estamos cada uno de nosotros. Finalmente también dice para corregir. Nos corrige si es que algo hay que corregir, si es que algo estamos haciendo equivocado. La palabra del Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Nos cambia de camino muchas veces, ¿verdad? Finalmente dice para instruir en justicia. El tema fabuloso de la palabra es que ustedes y yo podamos ser instruidos en la obra de justicia, en hacer las cosas bien, en poder avanzar en los argumentos correctos y que no nos equivoquemos en cuanto a la experiencia que necesitamos tener. Por eso es que al entender, al poder recibir la palabra, usted y yo somos llevados a la experiencia del verso 17.
para que el hombre, miren, la mujer de Dios, ustedes que estamos aquí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí encontrados, para que el hombre de Dios sea, ¿cómo dice el texto? Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra del Señor pretende prepararnos, alistarnos para que ustedes y yo estemos listos para desarrollar buenas obras. Obras que no las canalizamos por nosotros mismos, sino que es la influencia poderosa del Espíritu, de esta palabra en acción. En el libro de Colosenses podemos mirar cómo actúa esta palabra y cómo la podemos recibir ustedes y yo. Allí nuevamente el apóstol Pablo, hablando a los colosenses en el capítulo número 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo, noten, more en abundancia en vosotros. El deseo de Dios es que esta palabra que ha descendido como lluvia, que está goteando para que pueda instruirnos, ¿verdad? Que nos pueda exhortar, que nos pueda redarguir, que nos pueda adoctrinar en justicia. Esta palabra anhela que more abundantemente en cada uno de nosotros. Y nuevamente repite y replica, enseñándonos, exhortándonos unos a otros, noten, en toda sabiduría, porque la palabra de Dios enseña y entrega sabiduría. Y continúa, si usted va a los salmos, ¿qué encuentra? Cuando usted canta, cuando usted alaba al Señor a través de salmos incluso, usted está recibiendo la palabra del Señor. Al cantar, al aprenderse los versos de la Biblia en forma cantada, usted está recibiendo el poder de esta palabra del Señor. Noten, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. Cada vez que usted alaba al Señor, entonces, ¿verdad? Usted lo hace y está recibiendo esta influencia poderosa que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder. ¿Qué tipo de poder tiene la palabra? En el libro de Salmos, el capítulo 33, usted va conmigo allí al versículo número 6. Fue por causa de la palabra, ¿verdad? Que fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sí, la palabra del Señor tiene el poder creador. ¿Qué fue lo que utilizó Dios para poder crear? ¿Recuerdan ustedes? Allí en el versículo 9 de este mismo Salmo 33 dice, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y se estableció. Es decir, que la palabra del Señor tiene el poder para crear. Simplemente habló y existió, mandó y fue hecho. Ese es el poder que tiene esta palabra. Y si esta palabra mora en nosotros, imagínense el poder que puede efectuar para poder realizar la obra para la cual el Señor ha sido mandado. Nosotros miramos en el libro de Primera de Tesalonicenses ahora. Si usted va conmigo a Tesalonicenses, este poder que tiene la palabra tiene que actuar de manera no empequeñecida. No es una palabra pobre, es una palabra rica en excelencia. Y esta palabra tiene la capacidad de hacer algo en nosotros, en cada uno de aquel que lo recibe. En el capítulo número 2 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 13. Noten lo que dice la palabra aquí. Por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Noten ustedes, cada vez que usted escucha un tema a través de este medio, ¿verdad? Cada vez que usted atiende y recibe esta palabra de verdad, y entonces usted la considera como tal, nosotros entonces entendemos que la recibimos no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hace esta palabra? La cual dice aquí, obra eficazmente en vosotros los que creéis. Es decir, que la palabra que tiene este poder que fue ocupado en la creación, tiene también este poder para obrar de manera eficiente, de manera eficaz en cada uno de nosotros. El Señor desea que usted la reciba, porque esta palabra, ¿quién es? El autor de esta palabra es aquel que actúa, es aquel que estuvo en la creación. ¿Recuerda usted la experiencia de Juan capítulo 1, el versículo 1?
Juan 1:1 nos declara que en el principio era el verbo, dice en español. En inglés dice, in the beginning was the word, ¿verdad? En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. La palabra en realidad es la acción de Dios mismo. Y esta palabra se habita abundantemente en nosotros. Va a efectuar lo que realmente el Señor desea. Quiere activarla. Y esta palabra quiere morar en nosotros para que haya una lucha incansable, no del ser humano, sino de parte del poder de Dios, para anular la influencia del mal que se ha venido colocando en nosotros como experiencia, ¿verdad? En el libro de Colosenses, nuevamente, en el capítulo 1, usted y yo encontramos que allí nuevamente el apóstol Pablo dice que hay una lucha que usted y yo mantenemos, pero es la palabra de verdad, es esta palabra que es el poder de Dios en acción, la que nos puede ayudar en medio de estas luchas. Allí en el capítulo 1, el verso 29, nos declara, por lo cual, también trabajo luchando según su poder, el cual ¿qué hace? El cual obra poderosamente en mí. Oh, el poder de Dios obra de una manera fabulosa, de una manera en la cual usted y yo podemos sentir, podemos mirar cómo es este poder de Dios que empieza a avanzar, que empieza a fortalecer. Y por eso es que esta obra inicia. Lo declara nuevamente el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el verso 12. Filipenses 2, verso 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, como dice allí, con temor y temblor. Verso 13, porque es Dios, noten, el que en vosotros obra. Esta obra, este trabajo, lo realiza la palabra del Señor cuando ha sido recibida por aquel que cree. Cuando usted le cree al Señor, cuando usted lee la palabra y usted la cree, usted está convencido de lo que está leyendo es la verdad. Entonces esta palabra empieza a actuar. ¿Y cómo actúa? Empieza a actuar desde adentro hacia afuera. Y entonces la palabra lo que hace es producir en nosotros el querer, es decir, este deseo. No es porque yo lo quiera, sino porque se produce por la palabra del Señor. Este deseo aparece porque es el producto del poder de Dios, el querer, pero también el hacer, porque no solamente hay que creer, sino también ponerlo en obra, ponerlo en hecho. Por eso es que lo creemos, pero también esto produce el hacer, porque esta es la buena voluntad de Dios en nosotros. Él desea que esto se canalice, Él desea que esto suceda en nuestra experiencia, para que usted sea una hija, un hijo de Dios, y que entonces la palabra pueda efectuar la obra para la cual ha sido enviada. Es así que entonces el apóstol Santiago también, recuerda allí Santiago, allí se nos menciona en el capítulo 1, en el versículo 22, que usted y yo tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente gente que viene a escuchar, porque de lo contrario nos estaríamos engañando a nosotros mismos. La palabra puesta en acción es la que el Señor quiere obrar en nosotros. Pero para obrar esta palabra y que pueda actuar poderosamente, tiene que ser recibida. Y esta palabra va a producir fe en nosotros. Romanos capítulo 10, el verso 17 dice que la fe viene por el oír y este escuchar ha llegado por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra va a producir fe. Y esta fe va a producir que la gracia del Señor empiece a activarse en usted. Y esta gracia del Señor nos declara el libro de Efesios del capítulo 4. ¿Recuerdan ustedes allí? Allí en el capítulo 4, el verso 7, a cada uno de nosotros es dada la gracia del Señor conforme a la medida del don de Cristo. Oh, la medida del don de Cristo. Esta medida, amigos y hermanos, es una medida que no tiene límites, puesto que esta medida, como dice también y lo declara el libro de Colosenses del capítulo 2, tiene el poder de la deidad, tiene el poder de la divinidad, nos declara el capítulo 2, verso 9 de Colosenses, porque en Él, es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Usted y yo podemos tener el poder del Señor. Toda su plenitud está entregada para usted y para mí. Y cuando la recibimos, déjeme decirle, usted no va a quedar vacío. La palabra en acción va a avanzar para que usted pueda desarrollarse como hijo de Dios, para que usted pueda llegar a hacer la voluntad del Padre. Y finalmente el verso 10 del mismo Colosenses 2 dice, y vosotros, sí, usted estará completo en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Amigos y hermanos, ciertamente el Señor desea que usted se pueda gozar en la palabra, que cada vez que viene a este lugar a estudiar, usted pueda recibir estas semillas de verdad, que van a actuar poderosamente porque el autor de estas verdades es Cristo mismo. Y la ha dejado para que su influencia, para que esta doctrina, para que la palabra de verdad pueda ser insertada en su mente y corazón y sea llevado a una experiencia. Y concluyo leyendo el Salmo 119, verso 11, porque la palabra de Dios tiene que ser registrada en la mente. Y entonces en mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para ser llevados a una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Esta experiencia es que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida y en la mía. Y esta primera fase de la voluntad de Dios es que no le ofendamos más a Jesús, que no pequemos más contra Él, que podamos conocer qué es lo que a Él le agrada y que entonces su poder sea eficiente, se active en usted y en mí. La pregunta es, ¿le permitiré al Señor actuar? ¿Será que recibiré la palabra y no solo la escucharé, sino que estaré atento para que la influencia del poder del Espíritu pueda trabajar ahora y obrar en mí poderosamente para que entonces las obras que yo empiezo a hacer no sean mías, sino que sea el poder de Dios en usted, sea el poder de Dios en mí? Que así pueda ser y es mi deseo y oración que así suceda en nuestra experiencia